Todo bien. Les voy a platicar Adelante. un poco sobre la trayectoria de la doctora Rosario Herrera Guido. Ella es filósofa, psicoanalista y escritora. Doctora en filosofía por la Universidad Nacional de Educación a Distancia de Madrid, España. Doctora en psicoanálisis por el CIEP en México. Diplomada en Igualdad Sustantiva por la UAM Xochimilco. Es conferencista magistral y ponente en 100 foros internacionales y nacionales. Docente invitada por universidades nacionales y extranjeras. Integrante del Sistema Nacional de Investigadores. Actualmente profesora e investigadora del Doctorado Iberoamericano en Teorías Estéticas por la Universidad Autónoma de Guanajuato. Es integrante del Registro Nacional de Escritores de Conaculta desde el 2016. Y lo más interesante, es autora, coordinadora y coautora de 50 libros, entre ellos de la editorial Siglo XXI hacia una nueva ética y Poética del psicoanálisis. De la editorial Diván Negro, Poética, Transcripción y Estilo, La psicología contra sí misma y Hermenéutica, Psicoanálisis y Poética, Crítica al psicoanálisis hermenéutico de Mauricio Bichot. Y además es autora también de 300 ensayos de investigación y de difusión, de los cuales hoy nos encontramos reunidos de diferentes partes del país para dialogar uno entre 300, que se titula De la mirada médica a la escucha psicoanalítica. Antes de pasar al diálogo, doctora, ¿tiene usted algunas palabras? Claro que sí. Antes que nada, que me siento muy honrada por esta invitación, sobre todo en un foro tan plural como el que ofrecen ustedes a través de esta ventana tamaulipeca. Y por supuesto, pues el eje en el que me he movido, yo creo que ya un poco a través de décadas, originalmente fue la crítica a la psicología desde el psicoanálisis, que difundí a través de 17 números de la revista La Nave de los Locos, de la cual fungí como directora de esta revista, que toda la hacía en casa, lo cual no es nada sencillo, hacer una revista en casa. ¿En qué año, doctora? ¿En qué año fue? Bueno, estamos hablando aproximadamente como del 83. Del 83 en la Ciudad de México. No, en Morelia, Michoacán, la saqué y se llegó a difundir hasta en el extranjero, porque la llevaba a todos lados a donde iba el doctor Néstor Brownstein. La llevaba el doctor José Perrés, que estuvo en el Círculo Psicoanalítico Mexicano. La llevaba a todos lados a donde iba. Le publiqué a Daniel Gerber, a Eli Morales. Creo que a Tapan no, porque Tapan creo que nunca me dio texto, pero le publiqué también a colegas y discípulos de Brownstein, de Lacan. Le publiqué allí, pues son inéditos en el sentido en que solo salieron en La Nave de los Locos, porque le publiqué a Jean-Pierre Claude, que fue invitado por Néstor Brownstein a dar un curso a la Fundación Mexicana de Psicoanálisis, al Centro de Investigaciones y Estudios Psicoanalíticos, donde me doctoré. Fue invitado Jean-Pierre Claude y dio una conferencia en la UNAM que me concedió exclusivamente para La Nave de los Locos y no se publicó en ningún otro lado, que se llama El Inconsciente Hoy. También le publiqué me parece que a Eric Lorán, le publiqué la última conferencia que tuvo Michel Foucault,
la última conferencia que dio Michel Foucault. Le publiqué a Michel Foucault una conferencia que me concedió en un encuentro en Belo Horizonte, Brasil, para la nave de los locos, que se llama El poder y la norma, y también otro que se llama La familia. Y en esa nave de los locos, que también tenía algunos aperitivos o entremeses entre el psicoanálisis, había textos literarios o algo así, como uno que solamente se publicó en La nave de los locos, de García Márquez, que se llama La espada de Damocles. Muchos azares, porque era muy costoso enviarla al extranjero, pero como había colaboradores extranjeros, pues la llevaban a otras partes del mundo. Tan impresionante como que les cuento que llego yo a San Juan de Puerto Rico porque se celebran los 500 años del descubrimiento de América. Elaboraron con el mismo modelo las carabelas de Colón, nuevecitas, ahí las mostraron. Arreglaron todo el viejo San Juan en Puerto Rico. Tenemos un foro sobre los 500 años del descubrimiento de América. Yo tengo ponencia para el evento. Estoy dejando las maletas en el suelo del cuarto del hotel donde llego. Suena el teléfono y me dicen, ¿la directora de la nave de los locos? Dije yo, no es posible. Y dice, porque la hemos visto en el periódico que va a hablar en este foro de los 500 años del descubrimiento de América, en el que presenté una conferencia que acabo de publicar un resumen y que David Alejandro Márquez le sorprendió que escribiera sobre eso. ¿Conquista o seducción? Conquista o seducción es pregunta, sí. Uh-huh. Esa fue mi presentación en Puerto Rico en esos 500 años del descubrimiento de América. Era un foro internacional sobre los 500 años. Y la persona que me habla por teléfono, le digo, disculpe, ¿cómo supieron que yo era la directora de la nave de los locos? Es que el doctor Néstor Brownstein vino a darnos un seminario y nos dejó unos ejemplares de la nave de los locos. Ahí publicó también en la nave de los locos Mary Langer, en vida. Una carta que le dirige a Melanie Klein y también un cuento de ella. Cosas curiosas salieron en la nave de los locos. Yo le puse La nave de los locos por Sebastian Brandt. Sebastian Brandt escribe esa obra antes que El elogio de la locura de Erasmo de Rotterdam. Y le puse La nave de los locos por eso, pero pronto resulta que hay una colección de la editorial Premia francesa que publica también en español y que tiene una colección que se llama La nave de los locos. Tuve problemas inicialmente para su registro, pero solo tardaron 3 días para decirme que sí, que estaba el registro. Pero los 17 números que salieron no me dieron número de registro, aunque estaba registrado en Indautor. Y las cosas fueron tan curiosas que hubo gente que me decía, le mando mi novela que quiero que se publique en francés, porque pensó que yo era la editorial Premia cuando yo hacía eso en casa. Yo compaginaba, diseñaba y también recibía todos los hoyos económicos, porque financiar una revista que nadie nunca financió. En una ocasión la Universidad Michoacana dijo, yo la voy a financiar, pero le voy a poner el consejo editorial, le voy a decir qué va a publicar y qué no va a publicar, y les dije, no, muchas gracias. Después, Cuauhtémoc Cárdenas, el ingeniero que era gobernador de Michoacán, dijo, voy a publicar La nave de los locos con todo el lujo del mundo, pero le tiene que cambiar el nombre.
No, muchas gracias, señor gobernador, y me retiré. Y salieron 17 números. Abandoné la nave de los locos no por falta de ganas, sino porque tuve que tomar la dirección general de publicaciones de mi facultad, que tiene licenciatura, maestría y doctorado. Mi facultad, que es la Facultad de Filosofía de la Universidad Michoacana, en filosofía. Fui coordinadora general de publicaciones y por mis ojos pasaron libros colectivos, individuales, revistas. Hay una revista muy buena donde ustedes sacaron el texto que quieren discutir hoy, Devenires. Sí. Yo dirigí cerca de 10 o 12 números de Devenires como directora. Después estuve todo el tiempo en el consejo editorial. No sé si me quitaron ya del consejo editorial, pero ahí salió De la mirada a la escucha, en Devenires. Una revista de un promedio de 250 páginas con resúmenes en inglés y en la que publicó, por ejemplo, Néstor Brownstein un texto interesantísimo que se llama, lo pueden buscar, El Dios de los psicoanalistas. El Dios de los psicoanalistas. Suena interesante. Y bueno, con Néstor nos encontramos en el número 5. En el número 5, yo le conocí personalmente en su casa, porque yo estudiaba la maestría de psicología clínica con perspectiva psicoanalítica en la Universidad de Querétaro y tenía de compañera de generación a Lilia Sal. Lilia Sal, hija de Frida Sal, esposa de Néstor Brownstein. Fuimos a México de fin de semana, pues a comprar libros y también a divertirnos, porque fuimos al Café Concert que abría, el Café Concert, precisamente con la primera presentación en México de Tania Libertad. En ese viaje que hicimos con Lilia Sal, me dijo, me vas a perdonar, pero no sé si quieras, pero voy a tener que saludar a mi tía. Y yo estaba en la sala de la casa de los Brownstein, ahí con Frida Sal, sin saber si era Frida Sal, aunque la había leído, y sin saber que ahí vivía Néstor Brownstein, a quien había leído y releído. Me voy enterando de que, bueno, que ahí vive Néstor Brownstein, y como sé que son psicoanalistas, saco La nave de los locos, de la cual llevaba 4 números. Néstor Brownstein la abre, la hojea, estamos tomando té, y de pronto se desaparece. Y digo, pues no le interesó la conversación, es un hombre muy ocupado, etcétera, etcétera. Y después de como 1 hora, entró con una torre de libros que tenían todos ilustraciones de naves. Y dijo, para los siguientes números, y esta es mi colaboración, y sacó su primera colaboración para La nave de los locos, que se llama Psicología No, entre interrogantes, Psicología No, y que ahora le he concedido a Samuel Hernández, que saca la psicología contra sí misma. Es el texto que abre ese libro de la psicología contra sí misma, Psicología No. Es un texto que se publicó hace 43 años, pero que tiene una vigencia que parece que lo escribió ayer. Y a partir de ahí nos hicimos amigos con Brownstein. Y Brownstein llevaba La nave de los locos a París, a Nueva York, llevó La nave de los locos a Beijing, China. Y cuando yo reúno todo lo que he reflexionado sobre esa otra escucha que quieren discutir ustedes hoy, este otro oído y esta otra escucha, este otro paradigma,
Cuando he reunido todo lo que he pensado y sigo pensando, lo reúno y porque tiene mezcla de filosofía, literatura, etcétera, pues yo defiendo, esta es mi tesis doctoral que defendí en Madrid, de filosofía. Yo regreso de Madrid de graduarme y la editorial Erasmus entra a mi correo electrónico para pedirme que les conceda mi tesis para publicarla en la editorial Erasmus. ¿Cómo se llamó su tesis, doctora? Poética del psicoanálisis. Poética del psicoanálisis. Tesis doctoral de filosofía. Y es un libro que está agotado. Yo no he decidido su reedición. La tengo que hablar antes de que muera Jaime Labastida, que ya no está de director del siglo XXI, que es doctor en filosofía, Jaime Labastida Ochoa, y que tengo que decidirlo antes de que muera, aunque sé que está en el consejo editorial en el área de filosofía, precisamente del siglo XXI. Yo le enseño a este Jaime Labastida, antes de que Erasmus de España me busque para editar la obra, le enseño el título, el índice y la introducción en un congreso internacional de filosofía que se realizó aquí en Morelia. Me dice, lo voy a revisar y te invito a desayunar mañana. Llego a desayunar al hotel donde estaba y me dice, voy a sacar 2,000 ejemplares. Pero toma en cuenta que la obra se va primero a Buenos Aires a revisar de todo a todo. Desde errores de dedo, una revisión, pues de revisores precisamente. Después viene al consejo editorial, al área de filosofía, luego pasa por el área de literatura y luego va a pasar por el área de psicoanálisis. Pasa el tiempo, me habla por teléfono y me dice, aquí tengo el representante del área de psicoanálisis que tiene 2 peros. 2 peros. Tu obra se publica en siglo XXI si aceptas 2 cosas. ¿Qué cosas? Ahorita te paso por teléfono al coordinador. Y era Néstor Brownstein. Y Néstor Brownstein me dice, la primera cosa es que tu tesis se pasa de la política editorial del siglo XXI. Tiene más de 250 páginas impresas. Requerimos que le saques el 5º capítulo, que era Hermenéutica y Psicoanálisis. La crítica a Mauricio Beuchat, a Jürgen Habermas y a Paul Ricoeur. Primero empiezo criticando a Paul Ricoeur, luego me voy con Habermas y luego me voy con Mauricio Beuchat. Tienes que aceptar sacar el 5º capítulo o no se publica. Y la otra condición, que es así, es una condición de la que no te vas a poder zafar, es que esa obra no se publica si no lleva un prólogo mío. Y yo me quedo muda. No porque no sea un honor para mí su prólogo en el libro, sino porque yo no quería a todos los enemigos de Néstor Brownstein, que eran demasiados y siguen siendo. Pero demasiados enemigos. No quería echarme esos enemigos a la bolsa. No porque no quisiera yo ese honor. Y entonces le dije que sí a las 2 cosas, porque si no, no se hubiera publicado en siglo XXI. Tengo entendido que acaba de cumplir 15 años este libro. Así es. Fue un clásico que se discutió por Tapan. La gente de praxis psicoanalítica, ¿no? La Sí, conocen, ¿eh? sí, les voy a pasar en el grupo de WhatsApp, hay 2 videos de praxis psicoanalítica donde trata
sus textos, uno se llama Dialogando, un clásico, poética del psicoanálisis, y el otro video se llama Psicoanálisis, poética, transcripción y estilo. El segundo es una presentación del libro. Aquí ya se los comparto en el grupo de WhatsApp. Por lo que vi en el video, hubo una reacción, por así decirlo, negativa, ¿no, doctora? Era una novedad relacionar el psicoanálisis con la poética. Sí. Sí, aunque la verdad es que les comparto qué me llevó a la poética. Dos cosas fundamentales. A esa otra escucha, pero de lo mismo que se escucha, no más allá ni más acá. En lo que decimos, se escucha otra cosa, como lo escuchó Freud. Tanto en el síntoma, como en el sueño, como en el lapsus, y también, no solamente a nivel de síntomas y de lapsus y de todo esto, que son las formaciones del inconsciente para Freud, ¿sí? También hay este tipo de deslizamiento en los actos. Los actos también hablan. Como cuando Adora Freud le interpreta que mete y saca la mano de su bolso cuando está hablando con él. Pero una cosa así. Estos actos que podrían llegar a interpretarse, en realidad van más allá y tienden mucho a quedarse en el imaginario. Por eso, hay que tomar al pie de la letra, como dijo Freud, hay que leer lo inconsciente al pie de la letra. Porque en lo que se dice se escucha otra cosa, pero en lo mismo que se dice, no más allá ni más acá. No es que se me ocurrió tal cosa, no es que esto tiene que ver con tal otra cosa, porque esa es una intervención totalmente imaginaria. La primera fue que yo encontré esta forma de leer para Jacques Derrida, el francés, con quien dialogó mucho Lacan. Para Jacques Derrida, nosotros creemos leer libros y nos vamos a las páginas centrales de los libros, pero no leemos los márgenes de los libros, lo marginal de los libros, las notas a pie de página, lo que el autor dice pero no desarrolla, ¿no? Por ahí puede decir, sería muy interesante, como dice Foucault, qué interesante sería estudiar el poder, la relación entre el poder y los sueños, pero nunca lo desarrolló. Es una frase que deja allí suelta. Es una línea de investigación, para que me entiendan. Suelta, que no desarrolló. El poder y los sueños. Dice Gastón Bachelard, quien siguió mucho a Freud, pero no a Lacan, a Freud sí, Gastón Bachelard. Dice en Psicoanálisis del Fuego, que publicó siglo XXI, no, Fondo de Cultura Económica, Gastón Bachelard. Se dice muy en francés Gaston Bachelard, y se escribe Gastón Bachelard. Dice Gastón Bachelard, sería muy bueno que alguien hiciera un psicoanálisis del infierno. Y deja la frase ahí suelta y no la desarrolla. Estos son los márgenes de un texto. Lo que no dice, lo que no desarrolla el autor. Bueno, pues en los márgenes de interpretación de los sueños encuentro una cita de Freud que dice: yo colocaría, o por este sueño que yo me encontré,
Yo colocaría el psicoanálisis. Esta cita en el Museo del Psicoanálisis, en el centro del Museo del Psicoanálisis. La cita de interpretación de los sueños a pie de página dice: este es un sueño que tuvo Alejandro Magno, el conquistador de Medio Oriente, que quería conquistar todas las ciudades de Medio Oriente, pero se encuentra pues nada menos que con Darío, un guerrero invencible, y llega a la ciudad de Tiro, allá en Medio Oriente. La ciudad de Tiro está amurallada, doble muralla, doble barda. Está frente a Tiro Alejandro Magno, y Alejandro Magno no puede dormir de la tensión, apenas si dormita. En ese estado de duermevela y de insomnio y de angustia, tiene un brevísimo sueño. Sueña que un sátiro danza sobre su escudo. Despierta aterrado y manda llamar a su intérprete de sueños, que se llama Aristandro de Samos. Aristandro. Viene Aristandro y en lugar de interpretar el escudo como símbolo de poder o de defensa y decirle un sátiro, que además un sátiro es como si fuera el dios Dioniso de la mitología griega, que es mitad macho cabrío y mitad hombre, y que además es no solamente danzarín, sino perverso y festivo y etcétera, ¿no? Erótico y cuanto hay. En lugar de detenerse en todo esto y decirle, mira, que el sátiro dance sobre tu escudo es porque se está burlando Darío de tu poder y está mancillando tu escudo y todo eso, ¿no? Aristandro de Samos, este sueño está precisamente en unos textos que Freud encuentra de un historiador que se llama Winkler. Todo esto está en la nota a pie de página de interpretación de los sueños. Y se he tomado este sueño de Winkler, de interpretación de los sueños. Bueno, pues nada, que lo que hace Aristandro es escuchar el sueño. Un sátiro danza sobre mi escudo. Escucha la palabra sátiro. Y sátiro, sa en griego quiere decir toma. Y Tiro es la ciudad de Tiro. Escande, corta la palabra sátiro, sa, y luego Tiro, y le dice, toma Tiro, quiere decir tu sueño, que tomes Tiro. Ese es tu deseo, hazlo. Se lanza sobre Tiro, Alejandro Magno, y conquista la ciudad de Tiro por primera vez en la historia. Y dice Freud, yo colocaría este sueño en el centro del Museo del Psicoanálisis, porque al inconsciente hay que leerlo al pie de la letra. No detrás, ni debajo, ni bajo supuestos, sino leerlo allí donde dice otra cosa la palabra. Entonces, quiero decirles que me encontré a lo largo de los años, me encontré aquí, allá y más allá este tipo de referencias a esa escucha, que es poética, a esa reescritura de lo que se escucha, que también es poética. El corte de la palabra. Eso otro que se escucha en lo mismo que se dice, no detrás, no debajo, ni delante, ni bajo supuestos, ni lo que el que escucha imagina qué le va a decir al otro a partir de lo que escuchó. Es que mira,
buscando significados, ¿sí? Buscando significados. Entonces, de la mirada a la escucha es de una manera más extensa el primer capítulo de Poética del Psicoanálisis. Este texto del día de hoy.